Hola a todos, me llamo María González Amarillo y estoy encantada de estar aquí para hablar con vosotros sobre la memoria, para contaros un poco pues en qué consiste, para qué sirve y cómo influye en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la vuestra es una clase muy propicia, de hecho, porque estudiando filosofía, pues los filósofos son precisamente los que pensaban que la memoria era una entidad única, indivisible. Pero investigaciones sucesivas han dado cuenta de que no es así. Sería como un cómputo en realidad muy complejo y formado por diversos sistemas y procesos que vamos a ver enseguida. Lo primero, hablar de las funciones que cumple, ¿no?, la memoria en la vida. Y la primerísima es una función de adaptación al ambiente. ¿Por qué? Porque la memoria es la que nos permite en realidad aprender, retener ese aprendizaje y utilizarlo, aplicarlo en las diversas situaciones que nos vamos encontrando en la vida. Desde destrezas, aprendizajes, como una vez que se aprende a ir en bici ya, pues es difícil recordar el momento en el que aprendimos a montar en bici, sobre todo muchas veces cuando es de pequeños, pero luego ya está adquirido, luego coges una bici y para adelante, ¿no? Entonces, claro, esto es una situación más anecdótica, pero eso se extiende a cosas como vas a cruzar la calle, es automático normalmente que se mire si viene un coche o no. Y eso nos lo ha dado la experiencia y eso se ha quedado almacenado en la memoria. Entonces, eso es como la función básica. Si profundizamos un poco, nos encontramos diversos sistemas, porque es como si hubiera sistemas o tipos de memoria. La primera con la que nos encontramos, digamos, es la memoria sensorial. ¿Por qué digo que es la primera que nos encontramos? Porque es la que recibe los estímulos sensoriales, precisamente, ¿no? Los subsistemas más conocidos son la memoria icónica, la que percibe los estímulos visuales, perdón, y luego la memoria ecoica, la de los sonidos. No están tan investigadas la de los otros, las memorias de los otros sentidos, pero todo está en proceso, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido el marketing olfativo, ¿no? El llegar al cliente a través del olfato, con lo cual indudablemente está por investigar y hay memorias relacionadas con los otros sentidos. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante y por parte de los investigadores propicios. Si nos vamos a otros sistemas de memoria bien popularizados, sobre todo por Baddeley y Hitch, está después de la memoria sensorial. Decimos después, aunque todos se relacionan entre sí, pero bueno, vamos a decir que viene después de la percepción de los estímulos, de unos estímulos determinados, pues viene el sistema de la memoria de trabajo. En ese sistema hay subsistemas, ¿no? Igual que en la memoria sensorial. Entonces, en la memoria de trabajo nos encontramos, digamos, el padrino, el componente, el subsistema padrino de los otros es el ejecutivo central. A pesar de ser el menos conocido, es el más potente porque es al que se le atribuyen las funciones, digamos, de control más fuertes de la atención y de los otros sistemas. El ejecutivo central es el que a la hora de que tengamos que hacer una actividad determinada, va a dirigir la atención plena hacia ello, hacia el control de flujo de información, la distribución de recursos necesaria para atender a esa actividad o si simultaneamos actividades, el ejecutivo central es el que va a distribuir los recursos entre esas actividades para funcionar de la mejor manera posible. También tiene funciones de procesamiento de la información, de almacenamiento. El ejecutivo central es el más importante. De él derivan, digamos, o aunque también tengan su cierta independencia, pero bueno, como hemos dicho, todo está interrelacionado en la memoria. Está la agenda visoespacial encargada de la parte de la memoria de imágenes y de, digamos, memorias espaciales, ¿no? Lo que tenga que ver con tanto imágenes visuales
como con el control de los espacios, nuestra orientación, salir de casa y saber hacia dónde dirigirnos, forma parte de lo que ha quedado almacenado en la agenda visoespacial. Y luego también está el bucle fonológico, que tiene que ver con el lenguaje, el habla, el retener la información verbal que recibimos y evocar, sacar fuera nuestra propia comunicación verbal, ¿no? Entonces, digamos que estos componentes forman parte de la memoria de trabajo, también llamada memoria a corto plazo. Hay un componente intermedio entre este sistema de la memoria de trabajo y, digamos, un paso un poco más allá, bueno, un poco, la memoria a largo plazo. El buffer episódico es el que pondría un poco, digamos, en comunicación, en relación el sistema de memoria de trabajo con la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque Baddeley y Hitch, que los hemos comentado antes, tenían que explicar de alguna manera la relación entre estos sistemas de memoria. Entonces se sirvieron de este elemento que está por desarrollar, pero de momento ha resultado en cierto modo válido como explicación para la interrelación entre todos los sistemas de memoria y los componentes o subsistemas. Luego, en la memoria a largo plazo está la declarativa, aquella que, digamos, la podemos evocar voluntariamente, y la no declarativa. Son los aprendizajes que se han acumulado de manera más subconsciente. Entonces, dentro de la memoria a largo plazo está la memoria episódica, ¿no? Es nuestros recuerdos de lo que vamos haciendo, anécdotas, experiencias, vivencias, pues todo queda en la memoria episódica. Dentro de ella también está la memoria autobiográfica, es la que nos permite hablar de lo que nos está pasando, ¿no? Forma parte muy importante, de hecho, de nuestras relaciones sociales, porque cuando estamos con otras personas, pues ¿qué hacemos? Contarnos el día, contarnos anécdotas. Esto aquí, la memoria episódica, pues está muy presente, ¿no? Y luego también está muy presente, de hecho, la memoria semántica. Tiene cierta parte de carácter declarativo y carácter no declarativo, porque todo lo que aprendemos relacionado con el idioma y con claves lingüísticas está tan integrado que muy a menudo es automático, ¿no? No hace falta siempre pensar para encontrar las palabras, lo que hay que decir. Entonces, de ahí que se divida un poco entre estos dos niveles de la memoria a largo plazo. Pero pues la memoria semántica es eso, tiene que ver con nuestra capacidad de comunicación verbal, todos los saberes acumulados relacionados con el lenguaje. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Claro, hemos hablado de dónde se sitúa esta familia de memorias, como estos, como casitas, digamos, les podríamos llamar. ¿Cómo se relacionan unos y otros? Pues claro, tiene que haber flujo, tiene que haber procesos entre estos sistemas. Em, y esos sistemas, esos procesos son los de codificación, retención y recuperación. ¿Qué es esto? Pues en realidad, afortunadamente, las palabras lo indican, ¿no? La fase de codificación es aquella en la cual nosotros recibimos una información determinada y la procesamos. La fase de codificación es muy importante a la hora de, claro, dependiendo de las características de esa fase, de que luego podamos recuperar una información determinada, de cómo la vamos a retener, a almacenar y luego si la vamos a recordar en el momento en que nos haga falta. Entonces, pues en ese momento influye muchísimo varios factores, ¿no? El tipo de información que se reciba, el contexto, el tipo de persona, el tipo de sujeto, su capacidad, su momento emocional, eso influye mucho también.
y ciertos factores que harán que la fase de codificación se efectúe de manera más o menos óptima. Luego viene la fase de retención, que es realmente el almacenamiento de esa información. Esta es la fase menos investigada porque es la más complicada de investigar empíricamente o experimentalmente. Y luego estaría la fase de recuperación, que es el recuerdo de una información determinada, sobre todo cuando nos haga falta. En ese sentido, también influye sin duda las circunstancias, el tipo de recuerdo, si hay que recordar un hecho determinado o un dato determinado y se cuenta con ayuda, se cuenta con la información delante, se da el reconocimiento en realidad más que el recuerdo, ¿no? Se da el reconocimiento de la información que se busca, que estaba almacenada en la memoria y pues se puede completar el recuerdo. Otra situación con menos ventajas sería el recuerdo con claves. Puede haber determinadas claves en el ambiente que te permitan llegar al recuerdo que necesitas. Por ejemplo, estás haciendo un examen y en el enunciado te pone algunas palabras clave. Tienes que hablarme de la memoria semántica. Pues no es lo mismo que preguntarte por la memoria en general. La palabra semántica ya te va a hacer, esperemos, acordarte de ciertos datos de ese tipo de memoria. Y luego está el recuerdo libre. Recuerdo de tener que sacar realmente, no tener ninguna pista. Entonces, esto es, digamos, un resumen muy resumido, valga la redundancia, de la memoria y su funcionamiento. ¿Por qué es importante en la vida cotidiana? Pues lo que hemos dicho, es como la hermana mayor de otros procesos cognitivos. Es parte de nuestra identidad, nos permite ser quienes somos porque lo que recordamos es en cierto modo prácticamente lo que somos, lo que recordamos, lo que procesamos y luego recordamos es lo que realmente nos permite ser y expresarnos tal y como lo hacemos. Y relacionarnos tiene una función social muy importante, lo que compartimos con otras personas de manera verbal, todo viene del aprendizaje que la memoria ha posibilitado. El lenguaje también, ¿verdad? A través de ese bucle fonológico del que hemos hablado y el Ejecutivo Central distribuyendo sus recursos para que podamos almacenar conocimientos. Em, entonces la memoria en realidad no lo pensamos, pero es extremadamente importante. Y pues hay que recordar en este caso, ya que hablamos de memoria, de que no todo el mundo tiene la suerte, el privilegio de tener la memoria en pleno rendimiento, ¿no? Hay personas que se ven con pues cierto daño cerebral en algún momento de su vida o de nacimiento y no pueden desarrollar una vida normal, no pueden a lo mejor desde acordarse de nombres de personas o conversaciones, hasta qué tienen que comprar en el supermercado cuando llegan allí, entonces tienen que servirse de técnicas externas para poder hacer vida normal. Entonces esto, pues bueno, quizá podemos aprovechar para agradecer las funciones de la memoria cuando todo va bien porque realmente es crucial para nuestro desarrollo humano y cotidiano normal y corriente. Y es más, voy a acabar con un punto muy interesante y es que la memoria cumple una función no solo social, sino en el sentido, digamos, de las relaciones con las personas, sino incluso en el sentido judicial. Esto para que penséis un poco en ello, me remito al tema de los testigos, esas personas que participan en juicios y que, claro, testifican a favor o en contra de una persona. Pues la memoria juega ahí un papel crucial a la hora de, por ejemplo, se han dado casos de personas que les mandan a la cárcel porque un testigo les ha considerado culpable, pero la memoria pues tiene sus trucos, tiene sus fallas y a lo mejor no ha reconocido a la persona correcta.
Entonces, bueno, esto es un ejemplo ahí para que, como no tenemos mucho tiempo, para que penséis sobre ello y os invito a seguir investigando sobre la memoria porque es un mundo impresionante y en todos sus componentes, de momento, hoy por hoy, las investigaciones sí, van respondiendo como pueden a cómo funciona, pero en realidad queda muchísimo por explorar y concretar. Así que de momento espero que esta charla os haya parecido interesante y que os invite a investigar más. Así que sin más, muchas gracias y hasta pronto.